Bienvenidos a Así que quieres hablar de. Mi nombre es Alex Soroe, director ejecutivo de It Gets Better México. Y aquí estamos como cada semana de vuelta en Homosensual para hablar sobre temas relacionados con la comunidad LGBT en México en particular. Y no olviden suscribirse a cualquiera de nuestros canales. Estamos con estos programas, cada episodio en su formato de video, en YouTube, en Facebook, pero también está en formato de podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en fin, hay su variedad. Lo que ustedes prefieran usar. Y como cada semana, estamos aquí de vuelta para hablar de un nuevo tema. El tema del día de hoy justo es, creo que pensándolo bien, me hubiera gustado a lo mejor empezar con este tema porque creo que es la base de muchas cosas, la base de todas las personas que a la fecha he tenido aquí de invitadas. Creo que el hilo conductor es justo que nos dedicamos al activismo y como tal, mucha gente a lo mejor tendrá una idea de a qué nos referimos con el activismo. Esa palabra puede intimidar a mucha gente porque crean que esto es algo demasiado especializado y lo puede ser, ¿no? Pero también eso inhibe a que personas que quieran involucrarse sepan cómo hacerlo. Y para eso tengo un gran invitado que no solamente es un gran amigo, sino también un mentor personal que colabora conmigo desde It Gets Better México y nos conocemos ya vamos para los 7 años, poquito ya alrededor de los 7 años de conocernos y que creo que es la persona ideal para mí para platicar de este tema, del activismo. Para eso tenemos a mi querido Rubén Maza. Hola, ¿cómo estás? Hola, querido. Muy bien, muy bien. Oye, gracias por venir. Y creo que desde hace rato quería hablar de... Tú eres uno de estos estuchitos de monerías que se puede hablar de muchas cosas contigo, desde obviamente de las muchas cosas que tú sabes en temas de activismo, pero también que sí, repostería y que eres un estuchito de monerías. Pero, o sea, pensándolo mucho de qué es lo que quisiera yo hablar aquí en este espacio, creo que nunca hemos tenido en sí una plática sobre esto como tal, como que nos conocimos y ahorita platicamos un poco de eso, pero creo que a lo largo de nuestra relación en It Gets Better México, esto, o sea, he aprendido mucho de ti y ha sido la guía que ha dado también mucha estructura a lo que hacemos y de las pocas personas que tienen así toda la confianza de decirme, oye, las cosas son así, o sabes qué, cuidado con esto, ¿no? Siendo muy, muy objetivo en tus comentarios. Y yo creo que justo por lo que conozco de ti, por lo que también veo que el lugar que tienes en el activismo, no solamente en donde vives, que ahorita vamos para allá, sino en tus distintos espacios, creo que difícilmente vamos a encontrar activistas que tengan esta congruencia en todos estos aspectos, ¿no? Pero antes de seguirnos de largo, bueno, yo de tu currículum, yo sé que tú, aparte, bueno, primero, obviamente, presidente de It Gets Better México, y yo soy el director ejecutivo, pero tú eres el señor presidente, y aparte eres director ejecutivo de Comunidad Metropolitana AC. Entonces, háblanos un poquito más de tu labor actual, o sea, en qué te enfocas actualmente y cómo iniciaste en temas de activismo, porque estás aparte en Monterrey, Nuevo León. Pues voy a contar muchísimas cosas porque la Tú date. verdad, no, porque imagínate, se va a hacer un programa de maratón de 12 horas. Pues yo soy Rubén Maza, soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hace 16 años decido emigrar buscando como una mejor alternativa tanto en educación como en
trabajo a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Entonces, las personas de aquí de Monterrey, aunque yo siempre he dicho que estoy muy orgulloso de ser del sur y ser de Tuxtla Gutiérrez, y allá me dicen que soy regio por adopción. Todavía no aprendo a hacer la carne asada, o sea, prender el carbón, la carne ya la sé hacer cuando el carbón está prendido, pero seguramente en unos 15 años más lo aprenderé. Bueno, ¿qué es lo que hago actualmente? Pues yo trabajo, como tú mencionaste, en una organización que se llama Comunidad Metropolitana en la ciudad de Monterrey, en la cual inicié trabajando hace 10 años como voluntario. Empezábamos como en el área de, nos llamábamos los condoneros, o sea, ese era el programa en el que estábamos, porque íbamos a los lugares de encuentro, los antros, a los bares a repartir condones y lubricantes. Poco a poco, pues fui como creciendo, por así decirlo, en la organización, y actualmente pues soy el director ejecutivo. ¿Qué es lo que hace Comac? Pues es una organización que trabaja el tema de educación y salud sexual, especialmente en el tema del VIH. Y este es un tema muy importante porque, a pesar de que trabajo con otras causas que transversalizan lo LGBT, es muy enfocado al tema de la salud y la educación sexual y muy específico, o sea, como mi área de experiencia, por así decirlo, en lo que lo he basado es el tema del VIH. Pues como tú ya lo mencionaste, tengo el gusto de poder presidir actualmente It's Get Better México, con un gran equipo como tú. Y así nos vamos a pasar todo el programa, ¿no? Echándonos flores unos al otro. Bueno, entonces, pues eso básicamente es lo que hago a lo largo de muchos años. Ya creo que este año estamos en el 21, este año cumplo 12 años en activo. O sea, desde que ingresé, desde que hice mi primera actividad relacionada con el tema de la prevención del VIH, o sea, ya son 12 años. Justo el mes pasado, en marzo, cumplí los 12 años trabajando este tema. Empecé joven, por así decirlo, y durante la etapa de mi juventud, antes de cumplir los 30 años, pues participé en muchas redes relacionadas con el tema de los derechos sexuales de las y los jóvenes en México. Y pues bueno, pues básicamente es como un pequeño resumen. Adicionalmente a lo que tú mencionas, pues obviamente tengo estudios en gastronomía y estudios en nutrición y alimentación saludable. Entonces, a veces los tomo en práctica, a veces no, para que también lo tomen muy en cuenta. Y pues eso es como que lo que hago. Súper bien. También ahí creo que es esta perspectiva que tú tienes de haber emigrado dentro del país en dos contextos tan distintos, las muchas intersecciones de las que hablabas, ¿no? De en qué has incidido, en qué te has involucrado y que pues cuando te conocí, o sea, ya estabas muy a cargo de muchas cosas dentro de Comac. Entonces, me acuerdo que cuando nos conocimos, tú estabas como director adjunto, ¿no? Eso fue como tu rol y era más como, pues, de guía, gurú, ¿no? Para muchas cosas que de este lado estábamos haciendo, que It Gets Better México funciona como programa de Comac, ¿no? Aunque se manejan hacia afuera como entidades distintas, ¿no? Pues bueno, ese era tu rol, ¿no? Entonces, pero ¿qué tiene desde 2016, 17 que ya entras bien como presidente? Entonces, yo creo que de cuando te conocí y empecé como a acercarme de, ay, oye, duda de esto, ¿no? O cómo se hace esto, o cómo, o sea, porque yo vengo de un background más corporativo, ¿no? Yo no estaba tan involucrado en temas de activismo en México. Mi activismo al inicio era como, pues hago, como dices, ¿no? Empezaste así como con ciertas activaciones ayudando a una ONG, ¿no? Que sí, a repartir condones y ayudar con el tema de pruebas. A mí me tocó experiencias similares, ¿no? Pero definitivamente el llegar de repente y estar al frente de un proyecto como It Gets Better México, muchas cosas a lo mejor se nos hubieran salido de control o nos hubieran quedado grandes los paquetes, las responsabilidades, sin tu guía, ¿no? Entonces yo creo que para empezar, ¿tú cómo definirías lo que es el activismo? Porque como decía al inicio,
es una palabra con tantas connotaciones y que puede intimidar, o por el otro lado también como que yo soy muy de la idea como un amigo que tenemos que ha sido voluntario en el equipo, Juan de Dios Ávila, él se denomina activista hormiga, ¿no? Porque es de poquito en poquito y cuando puede y así, ¿no? Y eso me gusta, o sea, para mí cualquier persona que tenga un tipo de incidencia ya hace algún tipo de activismo. Si eres abiertamente LGBT, ya estás haciendo algún tipo de activismo por simplemente existir y ser visible, pero en el sentido, pues ya de dedicarle tiempo a querer aportar algo a tu comunidad, ¿tú cómo defines el activismo? Ay, es bien, como tú lo dices, o sea, es un tema que necesita como muchos dobleces, ¿no? Y quitarlos uno por uno. En primer lugar, yo te quiero comentar algo muy interesante. Yo tuve una gran escuela, o sea, una gran escuela porque tuve la oportunidad de cuando empecé a trabajar en el tema del VIH y hacer todo esto que hago actualmente y en todo lo que estoy involucrado. La primera escuela que tuve yo fue la comunidad, en la calle, por así decirlo, porque con este programa que te digo con el que inicié, que era el de los condoneros, nosotros íbamos a lugares de encuentros, íbamos a bares, a discotecas, a la calle, a lugares de trabajo sexual, a espacios comunitarios, ¿no? Donde la población se mueve. Y entonces estar ahí, porque al final de cuentas, pues, era un entorno que conocíamos, que manejábamos, te da muchas lecciones de vida y te enseña un contexto y una realidad que es muy distinta de cuando trabajas, por ejemplo, detrás de un escritorio. Y no tengo nada en contra de eso, al contrario, creo que se complementa perfectamente bien porque a veces las ideas que traemos las personas que venimos como del lado comunitario, pues pueden ser un poco dispersas y las personas que hacen un trabajo un poco más como en oficina o que se dedican como a organizar o a planear las cosas, pues tienen como más centrada, ¿no? La línea que deben tomar y entonces se complementan perfectamente bien. Entonces esa escuela fue grandísima y es maravillosa y yo todavía no tienes idea de cómo me encanta, o sea, cuando tenemos la oportunidad, cuando yo tengo la oportunidad de salir a comunidad, cuando yo tengo la oportunidad de hacer trabajo de territorio, como le llaman en algunos lugares, pues yo lo disfruto mucho, porque realmente es algo donde tú conoces de primera mano las necesidades y las situaciones que están pasando y qué es lo que se tiene que hacer y cómo hacer, y a veces las soluciones que se piensan desde la perspectiva, por así decirlo, formal, o sea, no quiero decir que el trabajo con el no sea formal, sino que un poco más estructurada, por así decirlo, en una oficina o un espacio más administrativo, o más logístico o más académico, a veces pues, no, o sea, no coincide con las realidades o las necesidades que la población quiere. Aparte, durante todo este tiempo, haciendo un poquito de historia, yo llegué muy pronto a una coalición que en ese entonces existía, que era la coalición de jóvenes por la educación y la salud sexual, en donde tuve la oportunidad de compartir con personas que ahora representan liderazgos muy importantes en el tema de la salud y la educación sexual en México. Otros activistas históricos, otros activistas regionales que también tienen mucho trabajo, y con cada uno de ellos y con cada una de ellas entendí un concepto diferente de lo que significaba ser activista. Yo nunca me he identificado como activista, o sea, también eso te lo cuento y tal vez como, ¿cómo que no? O sea, no, o sea, porque yo siempre decía que era una persona que buscaba generar un cambio, por mínimo que fuera a mi alrededor, ¿no? Y entonces, como que yo veía como que ser activista tenía como alguna connotación de mayor responsabilidad y en ese entonces yo decía, no, pues es mucha responsabilidad que yo me asuma como activista, que yo diga que soy activista y luego todo lo que conlleva, ¿no? Y todo lo que voy a tener que hacer. Y simple y sencillamente me escudaba yo diciendo eso, que es la intención de querer generar como acciones para buscar un cambio propositivo a tu alrededor. ¿Y qué sucede con esto? Después entendí que efectivamente, como tú lo mencionas, esa definición que yo le doy a la hora sí considerarme como una persona que está haciendo activismo es eso. Pues es querer tener la intención, es hacer cosas que permitan que a tu alrededor se generen cambios. En nuestro caso, como parte de la comunidad LGBTIQ, o sea, pues es buscar
que alrededor seamos y podamos ejercer nuestros derechos, acceder a situaciones que sean libres de violencia, a mejores condiciones de vida, etcétera, 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 etcétera. El simple hecho, y con esto quiero decir, tiene razón lo que mencionaba Juan de Dios, el simple hecho de asumirte con una orientación sexual o una identidad de género de manera pública, o sea, ya estás haciendo activismo porque con tu testimonio, con tu presencia, con tu sola persona, estás generando un cambio alrededor de ti. Y ese cambio, pues es como si fuera una onda expansiva, ¿no? Empiezas con un círculo pequeño y poco a poco esa va como la reacción en cadena ampliándose. Entonces, como para resumirte todo esto que te dije, o sea, como para que más o menos tuvieras contexto, es eso. O sea, el activismo para mí es accionar para generar cambios positivos y propositivos, porque ahí también es donde podemos atorarnos, porque podemos tener intenciones muy buenas, pero una ejecución muy tropezada. Totalmente, totalmente. Y ahorita ya platicaste un poco sobre cómo iniciaste en el activismo, pero me gustaría un poco que me cuentes lo más resumido que puedas, pero también tampoco te sientas con las prisas de cortar cosas importantes, de cómo de estos primeros pininos de hacer voluntariado, cómo fue que de ahí llegaste a estar al frente, pues ahora no solamente de una organización, sino de dos y de las muchas redes a las que perteneces, ¿no? Porque también algo que he visto y que hemos compartido en este trayecto es las muchas redes que hemos podido tejer, ¿no? Y qué se puede sostener, con quiénes se puede trabajar y todo, pues se vuelve parte de tu currículum, ¿no? Entonces, ¿cómo de eso, ese voluntariado inicial, llegas al frente de dos organizaciones y de todas estas redes a las que perteneces? Con muchas lágrimas, no, no es cierto. Con mucho sufrimiento. No te creas. No, mira, yo creo que el secreto es una cosa muy sencilla. O sea, la verdad es saber escuchar. Pero no solamente escuchar, por así decirlo, como con la intención de que alguien venga y te aleccione y te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y te escuchar. No, sino escuchar como tu entorno. O sea, escuchar lo que está sucediendo, ¿no? Y con eso vas aprendiendo como a tomarle la temperatura a lo que está pasando. Entonces yo creo que lo que ha funcionado o lo que a mí me ha funcionado, vaya, es eso siempre, saber escuchar, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿por qué? Porque escuchas a las poblaciones, escuchas lo que está pasando alrededor, escuchas lo que sucede en las noticias, escuchas lo que dicen las personas tomadoras de decisiones y entonces poco a poco vas analizando lo que está pasando y agarras como que un poco de acá, un poco de allá y empiezas a hacer match y a empezar como a armar lo que quieres, pues vaya, generar, ¿no? Tomas lo que te sirve, dejas pasar lo que sencillamente no te funciona. Y quizá mucha gente diga, ay, qué arrogante. No, pero llega un punto, o sea, no tiene que ver con una cuestión de arrogancia, porque todo te puede servir, sí, pero también debes saber, al estar escuchando como este ruido que está sucediendo alrededor de ti, o sea, qué es lo que puedes utilizar para que te sirva para la causa que tú tienes y que simple y sencillamente lo escuchas para enterarte de lo que está pasando, pero no lo tomas en cuenta para las acciones que quieres hacer. Entonces yo creo que ese sería como uno de los secretos, ¿no? De aprender a escuchar y conforme vas escuchando las cosas, el oído, como a las personas que dicen que tienen oído musical, se te va acostumbrando, ¿no? Se te vas como entendiendo muchas otras circunstancias que suceden alrededor y puedes tomar decisiones. Porque a veces eso es lo que sucede. Y quizá tal vez tú digas, bueno, ¿y por qué no ver? Bueno, porque muchas veces dicen que tú puedes observar las cosas, pero también a veces lo que observas, tu realidad se puede distorsionar. En cambio, al escuchar, si entrenas como el oído, o sea, puedes tener como una definición más clara de lo que pasa a tu alrededor y sobre todo porque es más periférico, la percepción, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el secreto. O sea, yo he sido, o sea, durante todo este tiempo he tenido la posibilidad de escuchar muchísimas cosas de muchísimas personas, de personas que han aportado muchísimo en mi vida,
pero también he escuchado cosas que a mí no me gustaría repetir. Y es lo que te decía, o sea, no es una cuestión, cuando yo mencionaba lo de escuchas y agarras lo que te conviene y lo que no lo dejas pasar, ¿verdad? O lo desechas, no es una cuestión de arrogancia, es una cuestión de que con esta habilidad, por así decirlo, que vas desarrollando para escuchar lo que pasa a tu alrededor, pues te das la oportunidad de poder contribuir, pues, a tu causa o no, o evitar repetir lo que otras personas han hecho y que han llevado a desenlaces desastrosos, porque hemos tenido unas cosas muy exitosas en el activismo LGBTQ y algunas cosas súper desastrosas, ¿no? Pero eso justamente, o sea, es lo que yo le recojo, o sea, como si pusiéramos esto de cuál es el primer paso para empezar a trabajar a cualquier tema relacionado con el activismo, es escucha lo que pasa a tu alrededor. Claro, bueno, y en ese punto, dame tu top 5, tu top, así, las 5 cosas más desastrosas que hemos hecho en el activismo. Ay, no. No te creas. Ay, no, pero, y con nombres. Ay, no. ¿Qué proyectos? No, no es cierto. No, o sea, creo que ahí justo es un buen puente de conversación, porque mi siguiente pregunta va alrededor de los vicios, ¿no? Porque yo puedo hablar de, por ejemplo, las cosas que a mí me han beneficiado de tener gente como tú y las muchas otras personas, que la verdad eso es algo que hace poco yo estaba platicando con un amigo igual que está en el activismo y como que de la camada de mi generación, en este sentido de que empezamos más o menos al mismo tiempo, etcétera, que realmente no necesariamente se nos tuvo tanta paciencia de la generación anterior, o sea, con sus debidas, con sus excepciones, porque como que siempre ha habido pues barrera, recelo a voces nuevas, o sea, ocurre en todos lados, ¿no? Pero creo que justo este tema de profesionalizar los trabajos, las redes, las organizaciones, etcétera, es un constante de trabajar y escuchar, como dices, y a quién estás escuchando y por qué, etcétera. Pero definitivamente, como dices, hay cosas que no nos gustaría repetir. Y mi siguiente pregunta va por allá, de cuáles son esos vicios en el activismo, pues particularmente en el activismo LGBT, de los cuales has querido conscientemente cortar. O sea, de tú no quieres replicar esto. Mira, o sea, por ejemplo, así como uno, si fuera un top 5, ¿no? No, el primero podría ser, yo siempre he dicho, y lo escuché de alguien más alguna vez que me lo mencionaba, y me gustó lo que decimos, lo que estaba. O sea, todas las personas tenemos trabajo, algunas buenas y algunas trabajo que no da resultado. Pero al final de cuentas, todas tienen trabajo, ¿verdad? Entonces, yo no me atrevería nunca, o sea, algo que yo nunca haría, por ejemplo, es a desacreditar el trabajo de alguien más. O sea, ¿por qué? Porque el trabajo de las otras personas, pues finalmente es un trabajo. Quizá, desde mi perspectiva, lo que están haciendo es algo que probablemente no funcione o no tenga los resultados esperados. Pero yo no podría criticarles como su trabajo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues es algo que las personas están haciendo porque así tienen interés de hacerlo. Mejor, en este caso, en lugar de criticar, es como esta cuestión de aportar. El tema de decir, ¿sabes qué? Fíjate que lo que estás haciendo me parece que no va a generar resultados porque yo lo intenté o porque yo ya lo vi o porque conozco a alguien que lo intentó y no le funcionó, pero ¿sabes qué? Está este documento, ¿sabes qué? Está este manual, ¿sabes qué? Está esta metodología, ¿sabes qué? Yo leí en esta página o ¿sabes qué? Yo encontré este libro que te puede servir y que puede ayudar a lo que estás haciendo, ¿no? O sea, que te puede contribuir. Yo creo que eso sería lo segundo, o sea, llevamos relacionado con lo primero. O sea, primero, no les critico. O sea, lo segundo es que si yo observo que algo está, que creo yo, que no puede funcionar, pues, y si hay algo que yo aporte también, porque imagínate, si es algo que no conozco y no sé hacer, bueno, ¿por qué me meto? O sea, si de por sí ya no tiene pies y cabezas, pues yo no voy a aportar absolutamente nada. Pero la segunda cosa sería esa, o sea, como aportar, en lugar de criticar, en lugar de señalar, en lugar de
de atacar, pues sí sería como decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto es algo que puede aportar al trabajo que estás realizando y te puede ayudar a que tenga mejores resultados. Ahora, es muy distinto, y eso sí lo quiero clarificar, porque luego por ahí me dicen que soy la cuestionadora. No, o sea, es muy diferente, no, o sea, una crítica a cuestionar. O sea, y cuando cuestionas como algo, es con la intención de buscar cómo, por qué están sucediendo las cosas y aprender colectivamente. Yo creo que eso sería como la tercera cosa que yo diría, ¿no? El conocimiento, el aprendizaje debe ser colectivo, o sea, siempre debe ser colectivo. O sea, debemos aprender de las cosas exitosas que están sucediendo en otros lugares y que podemos replicar, pero también debemos aprender de las cosas que no están funcionando y no volverlas a hacer, o sea, y las congelamos y las encajonamos y nunca más abres ese cajón del escritorio y olvídate de eso, porque no funcionó, ¿no? Entonces, creo que eso es a lo que, en el tema de que cuando yo cuestiono algo, por ejemplo, es como esta cuestión de decir, a ver, dime, ¿desde qué perspectiva lo estás viendo? Para que yo entienda cómo está funcionando, porque quizá a ti te están dando resultados y aquí podríamos como adaptarlo y nos podría dar resultados buenos, ¿no? A lo que se está haciendo. Entonces, porque siempre he creído eso, o sea, que el conocimiento, que el trabajo debe ser como colectivo, ¿no? Y siempre lo digo porque a veces digo que la experiencia personal no representa la colectividad, pero sí abona. O sea, sí abona porque lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que yo soy, lo que yo fui o lo que yo voy a hacer, o sea, puede ayudar a construir y le puede dar contexto y perspectiva a otras personas. Y por último, no van a ser 5, van a ser 4, documentar. Hay algo que no se ha hecho en el activismo a nivel nacional y creo que en toda América Latina es algo que sucede muy recurrente. No se documenta absolutamente nada. Hay algunas organizaciones, algunos grupos, algunos espacios LGBTQ que ahora ya están documentando cosas y qué bueno, porque no se hace como una cuestión marcada, por así decirlo, como una política, ¿no? Y ese es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque sucede que, por ejemplo, tenemos activistas que hicieron muchísimas cosas hace 20, 30, 40 años y que desgraciadamente el conocimiento, la experiencia, las relaciones, lo que sucedió se pierde cuando estas personas ya no están, cuando deciden retirarse del activismo, cuando trascienden, cuando simple y sencillamente no lo quieren compartir. Y entonces, como no se documenta, o sea, siempre estamos empezando de cero. Siempre. O sea, siempre estamos empezando de cero. ¿Qué vamos a hacer? Tal incidencia para generar tales cambios legislativos. Ajá. Y empiezas de cero. Y empiezas con el método de experimentación. Experimentas, funciona, experimentas, no funciona y entonces vas a escoger. Pero si hubiera la posibilidad de documentar y si tuviéramos esa cultura de compartir, pues entonces quizá lo que está funcionando en una región, bien documentadito, bien sustentadito con sus documentos, si otra región lo quiere implementar, se le dice, mira, a mí me funcionó esto, aquí están todos los documentos, te los comparto, nada más adáptalos porque quizá en tu contexto funcione de otra forma, pero no lo hacemos, de verdad que no. Y tienen algo, eso me lo enseñó una amiga muy querida a la que le agradezco muchísimo, porque ella siempre me decía, dice, y lo documentaste, y lo escribiste, lo narraste, sacaste las lecciones aprendidas, hiciste algún documento en el que digas, este proyecto o esta actividad tuvo estos beneficios, pero también tuvo estos errores. Digo, no se hizo. Bueno, ¿y cómo aprendes? O sea, ¿cómo aprendes y cómo no vas a volver a repetir los mismos errores? O ¿cómo replicas lo que es exitoso? Y yo creo que eso es un tema que, por ejemplo, en It's Feder y en Comar y en todos los proyectos en los que participo, siempre les digo, o sea, yo sé que a veces, que es muy bonito ir a las marchas, es hermoso, que es muy bonito ir a hacer protestas, a mí me encanta llevar carteles, me encanta ir a hacer protestas a muchos lugares, a instituciones de gobierno, bueno, donde sea, pues ellos con particulares, o sea, me dicen, es que vamos a ir a un besotón, vámonos a besar todo, es que vamos a ir a clausurar una tienda porque, o un restaurante porque discrimina una pareja gay, vamos a cerrarlo, o sea, yo siempre encantado, que es la marcha,
A la marcha que me inviten, ahí estoy, y caminar y gritar y las consignas y me fascina y todo eso. Pero también, aparte de eso, yo creo que nos debería gustar el hecho de a veces como arrastrar un poco el lápiz, como dicen, ¿no? O sea, agarrar y decir, vamos a documentar lo que está pasando. ¿Saben qué? O sea, desde cosas tan sencillas, o sea, fuimos a clausurar el hotel tal o el restaurante tal porque discriminó a una pareja, entonces se organizó lo siguiente. Conseguimos una bocina, conseguimos una lona, conseguimos la cinta para decir clausurado, conseguimos esto, esto y esto y esto, y entonces nos pusimos de acuerdo, escogimos tal hora porque esa hora era la idónea, porque a esa hora íbamos a tener más presencia de los medios, porque a esa hora el clima no nos iba a hacer la gatada, ¿no? Pues, por así decirlo. Entonces, y documentas todo eso, y pues la siguiente vez que haya necesidad de hacer una actividad similar, pues las personas que lo van a hacer pueden tener un documento de referencia en el que digan, ¿sabes qué? A ellos les funcionó, que como tenían que reaccionar de un día para otro, consiguieron la impresión, algo tan sencillo como conseguir la impresión de las lonas o con las consignas de protesta en tal lugar, porque está abierto las 24 horas. Y entonces involucraron a tal medio, porque es un medio aliado, y tuvieron tales resultados, pero no solamente se quedó en la protesta, después hicieron tales acciones, y hicieron esto. Entonces, les das el camino más fácil, les haces como la actividad más sencilla y entonces puedas asegurar que los resultados pues, sean más rápidos. Y eso es algo que no se hace. Y si de verdad se lo preguntan a cualquier persona, o sea, siempre dicen, es que sí documento, ¿dónde lo documentaste? Ah, es que salió una nota en el periódico, salió un programa de televisión, salió una nota en tal medio de comunicación, salió esto, ajá, pero es una nota que si tú no la difundes, que si tú no la tienes como documentada en otras cosas, pues obviamente alguien que quiera hacer algo que viene como con muchas ganas de hacer, por ejemplo, o sea, es muy raro que pongas, ¿qué puedo hacer para obtener tal cosa, ¿no? Y que le aparezcan como las notas y tal. Entonces, si tú documentas las cosas, te lo tienes como más sencillo y lo puedes compartir. Claro, esa parte de documentar y compartir, esa segunda parte es usualmente donde se pierde cosas. Si ya documentaron, no necesariamente están compartiendo lo aprendido. Y justo en este tema de lo que decías de los vicios, al mismo tiempo dabas pues el qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y qué sí hay que hacer. Pero también otro asunto que seguido nos encontramos con sociedad civil en México, y yo creo que en muchos países en Latinoamérica la situación puede ser similar, es que en sí como que este tema de la cultura del voluntariado no está tan arraigado necesariamente. O sea, en muchos casos quienes están involucrados en el activismo es porque la vida les llevó a tener que involucrarse porque vivían la causa de manera muy directa, ¿no? En otras palabras, eran personas que han padecido cierta discriminación o fueron víctimas de cierta violencia o no se les daba acceso a la salud o a la justicia, en fin, o sea, se encuentran en una situación en donde para salir adelante tienen que superar las muchas trabas que se les ponen en el camino para recibir un trato digno, ¿no? Y no discriminatorio. Entonces, eso es como el común denominador. Encuentras a mucha gente involucrada en activismo que viene de la rabia. Exacto, exacto, justo. Entonces, creo que igual nos quedamos en el activismo a veces predicándole al coro, ¿no? De qué es lo que hay que hacer y a quiénes jalamos, a quiénes estamos en las protestas, quiénes vamos al Congreso, quiénes sabemos cómo están las cosas, ¿no? Por estos detalles de que comentas de que no se documenta y no se comparte. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo fortalecer a sociedad civil? ¿Cómo hacer que sea más fácil que la gente se involucre? Y sobre todo, también digo, pues voy a ser el último en criticar el tema del activismo digital porque Gets Better México es mucho en ese espacio, pero la verdad es de que, como dices, ¿no? O sea, si tu objetivo es mover el péndulo de este lado para acá y tus acciones
las mides, pues vas a entender en qué tanto contribuyó eso, ¿no? Y definitivamente creo que después bueno, todavía estamos, ¿no? A mitad de pandemia, vemos el poder que tienen las redes sociales en mover la conversación, en poner una agenda al frente. Pero también suele haber como un vacío de, bueno, ¿y qué más? ¿No? O sea, está muy fácil que le tuitees a tu senadora, a tu diputado, a quien tú quieras, a tu gobernadora, gobernador o al presidente, pero pues, ¿qué pasa si no le das si no sabes cómo acercarte y presentar un oficio? ¿Qué pasa si, o sea, le estás reclamando al presidente algo que va con la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que también se cruza con el tema de la educación cívica que no tenemos como país, ¿no? Pero ¿cómo vamos cambiando eso a que sea más sencillo que la gente se involucre, que sepa cómo involucrarse? Ay, qué complicado. Preguntas cosas muy difíciles. Yo creo que pasa algo muy interesante con lo que tú mencionabas. O sea, no acostumbramos a compartir y que nos hemos vuelto personas muy celosas de nuestro trabajo. Y tiene que ver, como lo decías hace rato, porque mucho de nuestro activismo nace de la rabia, nace del coraje, nace como del enojo, ¿no? Y entonces, como estás muy enojado, como estás muy rabioso, como estás muy inconforme con lo que hay a tu alrededor y por eso quieres generar un cambio más positivo, entonces, pues también te vuelves como muy celoso. Lo hablo por mí, ¿no? Pues en mi caso te vuelves muy celoso como de tu trabajo, de tus acciones, de las cosas que te funcionan, ¿no? Porque piensas que se lo das a alguien más, no va a tener como ese aprecio o no va a tener esa estructura como la que tú tuviste para hacer las cosas, ¿no? Y entonces no quieres compartir absolutamente nada. Y lo otro, eso también hace que muchas veces pues consideremos que, digo, no hay una cultura de voluntariado muy frecuente en México, pero tampoco la hemos incentivado, ¿no? O sea, tampoco le hemos como enseñado a las personas a decir, mira, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo pienso, y creo que con las habilidades que tú tienes se puede potencializar, ¿no? Y quizá me voy a quitar un poco ese celo de querer compartir, pero te lo voy a empezar a compartir y también aceptar como la crítica, ¿no? Y aceptar los aportes y entender que también hay muchas cosas que son cuestiones de generación, cuestiones de vivencias, cuestiones de perspectivas, cuestiones incluso de alcance educativo y que pueden aportar una perspectiva completamente distinta a lo que te estás diciendo y mejorarla, ¿no? O sea, entonces dejar como ese celo de no querer abrirte, no querer compartir, y creo que con eso las personas se van a acercar, porque si se acerca una persona y si hay como ese celo, ese recelo y esa distanciamiento, pues obviamente pues va a dar la vuelta y va a decir, ¿para qué quiero, para qué me asomo ahí si no me quieren, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos ha faltado, o sea, como quitar todo eso para poder hacer atractivo el que otras personas se sumen, porque saben que al sumarse se va a valorar lo que están aportando y se les va a compartir lo que se sabe para que puedan también pues, contribuir, ¿no? Segundo, en este caso, pues yo creo que necesitamos de todas las personas y de todos los tipos de activismo. O sea, es tan válido la persona que va y hace una protesta y cierra una calle, es tan válido como aquella persona que hace activismo también desde su Twitter, es tan válido como aquella persona que hace activismo desde el cabildeo legislativo, el cabildeo del ejecutivo, es tan válido aquella persona que se reúne y que prefiere el diálogo. O sea, todos los tipos de activismo son válidos y necesitamos todos esos activismos para poder generar cambios. ¿Por qué? Porque eso se trata de construir y esto se trata de colaborar. O sea, de que si tus experiencias, tus habilidades pueden contribuir a la causa, las usamos. Y como tú dices, o sea, quizá tú seas una persona que es buena haciendo algo específico. Tú eres buenísimo haciendo diálogo con autoridades. Yo no, yo me desespero y yo les quiero gritar y yo los quiero tocar. Entonces, el que va a ir a dialogar con los tomadores de decisiones eres tú, porque tú sí puedes llegar a acuerdos. Pero si no te hacen caso a ti, entonces el que va a ir a hacer el desmadre
¿verdad? Y el que se va a ir a amarrar a la puerta y encadenarse a decir, clausuramos simbólicamente el lugar, voy a ser yo. Pero eso no sucede. O sea, la realidad es que no nos complementamos entre las personas activistas y eso es muy triste. Porque si nos complementáramos, o sea, si las que saben hacer, por ejemplo, activismo institucional académico, se juntaran con las que hacen activismo comunitario, con las que hacen activismo subversivo, con las que personas que hacen activismo digital, imagínate la estrategia coordinada que tendríamos. Pero no, porque entonces lo que hacemos es como que al revés, o sea, decimos, no, es que como yo me fui a amarrar y fui a clausurar la institución y me encadené a la puerta y tú no estuviste ahí, tú solamente tú tuiteaste, o sea, tú no pusiste el cuerpo, yo sí, tu activismo no es válido. Cuando debería ser al revés, es decir, oye, ¿sabes qué? O sea, yo me voy a ir a encadenar, yo voy a tomar, voy a protestar, ¿verdad? Tú que tienes la habilidad para posicionar conversación en las redes sociales, te voy a estar mandando información y posiciónalo. Y entonces lo que haces es que haces una cuestión articulada y le llegas a quien le quieres llegar por todos los frentes y entonces a fuerza que te escucha, que te hace caso y que generas un cambio. Porque le estás llegando por todos lados, ¿verdad? Y ya cuando llegas por todos lados, pues no hay manera de que digan, no, pues no me enteré, que es lo que pueden a veces algunas personas decir, ¿no? O sea, de las que toman decisiones o aquellas que están en contra de nuestros derechos, ¿no? Pues yo no me enteré. Pues vamos a llegarle por todos lados. Entonces yo creo que es lo que necesitamos hacer. Es como empezar a valorar las diferentes formas que hay de hacer activismo y empezar a complementarnos. O sea, empezar a ver cuáles son los talentos de la otra persona y cómo podemos unirlos a los míos, a los de aquel, a los de ella, a los de él, a los de ella, o sea, a los de toda la colectividad, para que entre todos, pues imagínate, o sea, lo que pudiéramos hacer. O sea, por todos los frentes, por todos los lados en los que podríamos llegarle y contrarrestar a aquellas personas o aquellas situaciones negativas que nos violentan y que nos quitan derechos. Pues yo creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, es como que siempre es como mi mundo utópico, ¿no? O sea, como lo ideal es eso siempre, de que si pudiéramos apoyarnos con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos, pues imagínate, o sea, seríamos imparables. Si así ya hemos logrado muchas cosas, imagínate juntando todos los talentos, no hombre, o sea, le damos en la madre a todas las personas que nos quieren quitar derechos. Y mira, yo creo que ahí también de mi siguiente pregunta de cómo decirle a alguien que quiere involucrarse, por dónde empezar, ¿no? Que dijiste algo muy importante de ubicar cuáles son, o sea, en esta parte de que nos articulemos mejor y que sepamos cómo, pues, explotar los talentos y habilidades de la colectividad. Me gusta esa parte de, pues sí, tienes que ubicar primero tú en lo individual para qué eres así chingona. Chingone. Y que eso pueda llegar tú a la mesa y decir, yo puedo hacer esto, ¿no? Entonces creo que ese es un muy buen primer paso, pero tú, para cerrar, ¿qué más? Yo estoy iniciando en todo esto, acabo de salir del closet incluso. ¿Qué puedo hacer para involucrarme? Primero, qué bueno que estás iniciando el activismo. O sea, excelente. Me da muchísimo gusto que te sumes a las diferentes causas. Ya el simple hecho de decidir que vas a accionar ya es como que aporta muchísimo. Segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que involucrarse de lleno en los aspectos de la comunidad, entenderlos, analizarlos, reflexionarlos, y como todos traemos como un filtro, o sea, fíltralos. O sea, todo lo que recibas, fíltralo. Y entonces ya que tengas como pues esa, muy finito, por así decirlo, muy filtrado lo que aprendiste, lo que viste, lo que escuchaste, entonces decide en qué vas a contribuir. Y si tu experiencia, tu vivencia y tu mayor habilidad es cerrar calles, entonces cada vez que se vaya a cerrar una calle, ofrécete y ve y contribuye con ese talento.
Si tu mayor habilidad, tu mayor experiencia es tomar fotos, hazlo, porque se necesita documentar nuestras acciones. Si tu mayor experiencia es el diálogo, proponte para dialogar en los temas de activismo. Pero primero tienes que hacer una reflexión personal, ¿verdad? Porque si no, también lo que va a pasar es lo que nos pasa a muchas personas, me pasó a mí y le ha pasado a muchísimas personas que conozco. O sea, vas a andar para todos lados, queriendo hacer muchísimas cosas, y entonces vas a abrir una puerta, una ventana, otra puerta, otra ventana, y no vas a completar absolutamente nada. Entonces, eso es lo primero que yo haría. O sea, te lo digo ahora, con la experiencia que yo tengo en este momento, ¿no? Primero yo reflexionaría, haría como un filtro de todo lo que escucho, lo que veo, lo que tengo, lo analizo, lo reflexiono, y entonces digo, yo soy bueno para una cosa, entonces yo voy a contribuir para esa cosa. Y ser muy clara, muy claro, muy clara, ¿no? O sea, cuando te inviten a ese tipo de actividades, di, yo soy bueno para esto, y es con lo que puedo apoyar, y es lo que puedo hacer. Porque también así no generas expectativas ni exigencias de otras personas que pueden decir, es que ¿por qué no lo hiciste? Tú fuiste una persona con claridad desde el principio. Esta es la única habilidad que tengo, o estas son las habilidades que tengo, y es lo único que puedo aportar. Y entonces, en lugar de que se te reclame por no hacer otras acciones, se te va a agradecer, uno, por tu honestidad, y dos, porque sabremos que lo que tú sabes hacer, la habilidad que tienes, pues vas a ser la mejor persona para hacer ese trabajo. Totalmente, totalmente. Oye, ya para despedirnos, yo podría seguir preguntándote cosas, pero ya estamos Yo les dije que voy aquí. a hacer maratón. No, y mira, aquí también abordé las preguntas que quería hacerte principalmente, pero obviamente esto podría dar para un segundo episodio, pero en particular, ¿cómo la gente puede contactarte y ver en qué estás involucrado? ¿Cuáles son tus redes sociales? Es que en todos lados hay. Ya están las redes que ya no existen, porque ya se ¿Cuál es tu high five? No, sí lo tengo, fíjate. No, ya no existe, creo que lo cerraron la plataforma. Bueno, en todas las redes desde siempre me pueden encontrar como RV, como de Rubén, Masa con Z, en todas. Me encuentran hasta en la que menos se imaginan. Rub Masa. Masa, arroba Rub Masa, en todas. Facebook, Twitter, Instagram, que son las TikTok, que son las más populares. Las nuevas, sí. Pero si me buscan en cualquier otra red social o medio de comunicación que quieran, le ponen arroba Rub Masa, R-U-B, como de Rubén, Masa con Z, seguro me encuentras. Y pues bueno, también digo, estamos ambos en It Gets Better México. Si van a itgetsbetter.mx y checan ahí el apartado de voluntariado, van a poder checar qué es lo que se puede hacer con nosotros en It Gets Better México. También en las redes de Rubén van a encontrar más información sobre Comac. Y pues bueno, esto ojalá haya sido pues no solamente pues ilustrativo, sino pues también que esto sea una reflexión de si colegas nos escuchan, cuáles son sus propias ideas y puntos de vista alrededor de esto. Si ustedes tienen ideas de empezar en el activismo también, y pues bueno, pueden conectar con Rubén en redes sociales para cualquier otra información sobre la labor que hace en estos frentes. Muchas gracias, Rubén, por... Solo quiero decir una última cosa. Una sola cosa más. Todo lo que hagan, háganlo con pasión. Ese va a ser el secreto. Exacto. Pues mil gracias. Definitivamente tú la tienes. Y pues bueno, de nuevo, mil gracias por venir por acá en estos... No, gracias por la invitación. Programa. Y nos estamos escuchando la próxima semana con un nuevo tema aquí en Así que quieres hablar de. Ya saben, si tienen ustedes algún tema que quieran sugerir, escríbanos, pónganlo en los comentarios en los videos, o escríbanme a mí me pueden encontrar como Alex-Orue en Twitter y en Instagram. Yo no estoy en todas. Y suscríbanse aquí al canal de YouTube, Facebook, a Spotify o Apple Podcast para checar los episodios anteriores y estar pendientes para los que vengan.
Muchísimas gracias, cuídense y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. Bye.